Vas néixer a Morón de la Frontera, a Sevilla, i hi havia algun antecedent artístic a la teva família? O havies estudiat abans d'anar a Saragossa o ja vas anar de seguida a Saragossa? Yo vine de Zaragoza a Barcelona a estudiar Bellas Artes, pero no tenía antecedentes. Me gustaba dibujar cómics, los Picapiedras sobre todo, y como en Zaragoza no había escuela de Bellas Artes, que había de arte y oficios, pues me fui para allá, o sea, aquí, a estudiar. Me duró un año porque entre medio me tocó la mil y me tuve que ir a hacer la mil y tal, y ya luego perdí el plan de estudios. Y aparte de Bellas Artes no era lo que realmente me gustaba. A mí lo que me gustaba era dibujar dibujitos, cómics, y fue así como empecé a dibujar, a ganarme la vida en Barcelona. Con el colectivo Butifarra, me acuerdo que Butifarra era un colectivo de dibujantes, sobre todo que hacíamos trabajo de barrios, la historia de Barceloneta, el caso Escala, o sea, sobre todo fiestas mayores, trabajo en Día Barcelona, en varios periódicos, Liberación, incluso en Día Barcelona, las tres épocas que dibuja yo, tres épocas diferentes. La primera, la autogestionada, con Santi Vilanova de director, ya cuando fue otra época y luego hasta cuando lo pilló el Ayuntamiento, el diario, que entonces se cambió de nombre, ya fue diario. Hombre, yo empecé a dibujar gracias a mi profe, mi tutor, que era La Bordeta, que fue el que me introdujo en Andalán, que era un periódico maño de la época, y fue con el que entablé buena relación, o sea, y gracias a eso pues ya empecé a cobrar los primeros dibujitos que hacía. He de decir también que dibujar una revista carlista, que era Fuerza Común, una revista de derecha, que era Aragón 2000. Pero bueno, ahí empecé a hacer mis pinitos y gracias a eso pues tuve en rodaje, sobre todo en la época de la transición, que era la época más importante de este país, fue la época esa que aún podía soltar cosas, te secuestraban cosas. Andalán era una revista especializada en secuestros, que de vez en cuando te los secuestraban y también secuestraban... Con la Ley Fraga. Claro. Sí. Sí. Y bueno, todo esto pues me vine a Barcelona a seguir la cosa con Butifarra, que era sobre todo en la época que hacíamos una revista que luego nos editaba El Viejo Topo, y podía llegar a toda España, porque antes Butifarra de Barcelona no salía. Y seguimos hasta una revista de humor en catalán que era Cul de Sac, que duró poco tiempo porque claro, no nos financiaba. Además nos metíamos con la Generalitat, con lo cual estaba prohibido casi, ¿no? Hacíamos hasta lo tomamos en broma todo, hasta la norma. Había un personaje para normalizar el uso del catalán que era la norma y nosotros hacíamos la broma, sacamos la subnormal. Pero claro, la subnormal iba por ahí diciendo, arriba España, ahí solo no se escribe así, se escribe aún España, ¿no? Pero claro, no nos daban subvenciones, o sea que no. Con lo cual, un periódico, una revista sin subvención, pues se va al garete. Y luego pues más proyectos, con Liberación, con Cosicas. Realmente yo empecé a ganarme más las lentejas con El Jueves, que fue cuando empecé a dibujar, pero eso fue a raíz del 84. Hasta entonces era revistica de supervivencia, que era lo que hacíamos. Trabajo de francotirador. Al 75 arribes a Barcelona, vas estudiar Belles Arts i la transició comences a interessar-te per la política, o ja t'havies interessat abans. Explica'ns com vas viure aquell moment tan apassionant de l'any 75, al final de la dictadura, etc. Hombre, realmente había futuro entonces, sobre todo el 76, porque hasta el 75 todavía Franco vivía y era duro, pero fue el 76 donde empezó a generar ilusión. Había muchas revistas, había muchas ganas de conocer, de interesarse por todo, colecciones de libros sobre los partidos políticos, que era una novedad, ¿no? En aquel entonces, los sindicatos que estaban prohibidos, empezó a generar eso, toda mucha curiosidad sobre todo, ¿no? Y claro, al haber tantas revistas, pues la verdad, había mucha oferta de trabajo, porque se cobraba y ahí pudimos dibujar. Gracias a eso, entre secuestro y palos, ibas haciendo cositas y eso sirvió sobre todo pues para generar. Yo me acuerdo que los kioscos estaban llenos de revistas de todo tipo posible, Triunfo, Cuadernos para el Diálogo, Bicicleta, Ajo Blanco, Alfalfa, Userda. Había un montón de cosas que ahora ya no existen ni la mitad. Bueno, ahora solamente hay revistas de ordenador y de básquet y de estas cosas. Y bueno, seguimos ahí haciendo cosas. Fue una época mágica, para mí fue sobre todo el 76-77, que luego ya vino el famoso desencanto, que fue lo que un poco pasó, ¿no? Que todo eso pues generó en un nada. Eso lo resume muy bien el Pepe Rivas, que era el director del Ajo Blanco, que hizo una película sobre el tema, ¿no? Y un poco el desastre de todo eso, ¿no?
que generó mucho alcoholismo y mucho consumo de drogas, ¿no? Bueno, però és otra història, no? Parla'ns una mica de Botifarra, més detallat, l'any 78, em sembla, als voltants d'aquest any, no? Que era l'òrgan de la FAP, l'Associació de Veïns de Barcelona. Bueno, Botifarra era un colectivo de dibujantes donde estaba gente como Alfonso López, Joan Aliu, Max, Rafael Baquer, bueno, y hacíamos dibujos sobre todo para los barrios, sobre todo a los vecinos que estaban en lucha, para la FAP también hacíamos dibujitos, lo que fue luego la revista de la FAP, que era Carrer, la B del Carrer, y luego se convirtió en Carrer, a secas. Y bueno, hacíamos todo ese tipo de trabajo, ilustrar fiestas mayores, tebeos sobre una problemática, sabemos un edificio, sabemos... La historia de Barcelona está llena de dibujos que hemos hecho salvando un poco la Barcelona que conocemos. Se han perdido cosas, pero bueno, en su momento hicimos, por ejemplo, los Quarts de Caixa de la Barceloneta, pues se hizo un tebeo al respecto para que la gente entendiese lo que eran los Quarts de Caixa, el problema de... Hasta los familiares del caso Escala, que eran unos chavales que los metieron en la cárcel durante mucho tiempo por un autoatentado que hicieron, bueno, es una historia muy larga de explicar, ¿no? Pero hicimos un TV explicando un poco aquello del caso Escala, que fue una historia demoledora para el CNT, que a partir de ahí cayó en picado, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Y bueno, más cositas, era lo que hacíamos el día de Barcelona, era una época eso, muy convulsiva, había muchas manifestaciones, y nosotros nos hacíamos reflejo de todo ese tipo de cambio, que era lo que pensamos que iba a cambiar. Al final no cambió mucho, pero bueno, lo intentamos. Estábamos hablando de si tus dibujos han pasado al cine de animación. Bueno, la animación es que es muy complicado porque son muchas horas de trabajo y sí, bueno, en Valencia había un chico que me estaba haciendo una película en 3D del Pedro Pico y Picovena, un corto de 5 minutos, donde ya teníamos pues eso, desde la banda sonora, un montón de grupos que tocaban gratis para la ocasión, hasta la voz de Evaristo, el cantante de la Polla Records, Manolo Cabeza Bollo, bueno, Torino Caratone y tal. ¿Para qué se interesó? Gente de Estados Unidos, de Hollywood, que querían que fuese una película larga, de largometraje. Entonces ya se complicó un poco porque querían más, querían hacer tal, y sobre todo que vendiese los derechos de Pedro Pico y Picovena a la multinacional esta, y con lo cual me negué y ya se acabó eso. Aparte que luego el chico se divorció, bueno, tuvo problemas personales, la empresa quebró, bueno, folló. Y todo fue al traste, pero sí, está hecho, está vectorizado, los dibujitos están vectorizados y tal. Pero hay un corto. Sí, hay un corto pero claro, está inacabado porque, bueno, estas cosas del directo, ¿no? Falta de dinero, sobre todo, que es lo que pasa. Se puede ver. Sí, por ahí se puede ver, pues, buscando por internet seguro, se llama Mala Sombra. En els 80 vas viure a Santa Coloma i vas començar a dibuixar per revistes de còmic tan populars com Makoki i el Víbora, no? I també per fanzines de sindicats anarquistes, la CNT i CGT. En fi, evoca una mica aquesta època. Bueno, yo dibujaba para los que me llamaban, o sea, también dibujaba para comisiones, para mucha gente, nunca me he negado, para Iniciativa For Cataluña, o sea, para Izquierda Unida, pues, yo qué sé. Lo de Podemos me han pirateado dibujo, por ejemplo, o sea que no pagan ni un duro, pero he hecho dibujo para todo Cristo, sobre todo la cosa social. A mí lo que me interesa realmente es la cosa social, agitativa y tal, ¿no? A mí la cosa política, la verdad, no me interesa mucho, ¿no? Una cosa que no va con mis genes, ¿no? Yo me gusta más la vida asociativa, que la gente se implique, lo que es un poco lo que era el momento aquel de hacer cosas por amor al arte, ¿no? Aunque cobraba, ¿no? Todo hay que cobrarlo, en esta vida hay que cobrarlo todo, pero existía una cosa, la ilusión. Y bueno, ya estamos ahora. Explica'm els teus problemes amb la censura, com per exemple la denúncia que et van fer per un dibuix blasfem al 1981 y altres temas. Bueno, ya en el 78 sí tuvimos un juicio de escarnio a la religión católica. Éramos 8 dibujantes por un dibujo de la Virgen del Pilar en bolas, le salió una teta y nos lo secuestraron 2000 ejemplares, nos secuestró la policía y luego no llegaron a contarlo porque fuimos robando ejemplares y bueno, se quedaron en 100 ejemplares. Pero nos metieron 4 meses de cárcel y 7 años de inhabilitación, de no poder votar. Yo quise votar contra la OTAN y no me dejaron porque no estaba en el colegio electoral, me habían borrado. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Y bueno, el caso es que no llegamos a ir a la cárcel porque el ministro de entonces, el Francisco Fernández Ordóñez, vio en la hoja del lunes de Zaragoza que entramos 8 dibujantes y que estos no entren. Y no llegamos a entrar en la cárcel, pero sí cumplimos 2 años de libertad condicional.
Justamente en el primer año de libertad condicional tuve otro juicio en Barcelona por el colectivo Butifarra, que era un ejemplar, un extra dedicado a la Iglesia. Era Iglesia S.A., un negocio por los siglos de los siglos, amén. Se veía un obispo jugando con la bácula al golf, había un obrero maniatado con la boca abierta y se comía la hostia, ¿no? La hostia era una pelota de golf. Otro juicio, pero claro, yo no pude ir como yo, pues entonces si se me juntaron dos juicios iba directamente al talego. Y fueron un resto de compañeros que fueron en mi lugar. Y bueno, ya a partir de entonces fueron ya delitos de falta, por ejemplo, un cabo de la Guardia Civil de Burgos, de un pueblo de Burgos, pues me quería denunciar porque le llamé mariconazo en el jueves, porque se dedicaban a poner multas a los chavos del pueblo. Fue a la jueza me llamó, ¿verdad que no vas a volver a hacer más? No, señoría, no lo volveré a hacer más. Bah, y rompió la denuncia, ¿no? Esto, montones de historias. Por ejemplo, el director de Citibank también me denunció, a mí no, sino al presidente del comité de empresa, utilizó un dibujo mío que se veía pues un trabajador chupando, así agachado debajo de él, y tuve que decir que no le estaba haciendo ninguna porquería, sino que le estaba atando los zapatos, que estaba delante de él así agachado, atando los zapatos. El fiscal me preguntó cómo era posible eso, y muchas preguntas, pero las supe explicar bien porque no había ningún delito. El problema era de ellos, que veían cosas raras donde no las había, ¿no? Y bueno, son problemas ya de tonterías o marcas, anuncios de marcas. La censura antes era política y ahora la censura es económica. O sea, no puedes decir cosas del Corte Inglés o de AliExpress, Movistar, Telefónica, porque simplemente no. Parece que hay una especie de censura por ahí que funciona, ¿no? Y hay cositas que no puedes soltar con nombres y apellidos. Y a mí me gusta soltar cosas con nombres. Y bueno, así estamos en este país, que parece que no, pero a la que arrasca sale un poco el que mandan los de siempre y así estamos, ¿no? ¿Y tienes contabilizadas cuántas denuncias, como el Jordi Moros, por ejemplo, que tuvo 40? ¿O? No, hombre, yo tantas no, yo poquicas, no. Y a fin de cuentas, en esto empecé tarde, digamos, en la época buena, los principios de los 70 sí que había muchas denuncias, la Codorniz, sobre todo, la Codorniz, el Hermano Lobo, había un montón de, por favor. Yo vine más tarde, la época dura ya se lo llevan otros dibujantes, ¿no? El Iba, por ejemplo, que un compañero del Jueves, que ahora ya ha fallecido, ¿no? Pues me comentaba que cuando iba a juicio, por ejemplo, se salvaba porque simplemente decía que, le decía al juez por la palabra hostia, señor juez, hostia no lo he puesto con H. Pues si lo pones sin H no te cae pena, y es verdad, hostia es una isla de Italia, con lo cual te salvabas de problemas judiciales. Por eso, hostia se ponía a veces sin H, ¿no? Por eso, no por una falta de ortografía, sino porque te librabas de juicio. Choradas esas a patadas, vamos, a que bueno. Durante 30 años aproximadamente colaboraste, trabajaste en el Jueves, hasta la crisis tan conocida de recientemente. ¿Cómo explicarías estos largos 30 años en el Jueves, censuras, etcétera? Hombre, yo sobre todo en el Jueves me lo paso muy bien, dibujando y haciendo lo que yo quería, tenía mucha libertad. Eran tiempos donde no había internet, no había móviles, con lo cual tú eras un poco las páginas amarillas del movimiento alternativo, sobre todo de los chavales jóvenes, los punkis, skin, porque yo lo que hacía era un retrato generacional de todo esto que se ha llamado las tribus urbanas, casas ocupadas, Nicaragua sandinista, o sea, un montón de radio libres, cantidad de movidas alternativas que han habido. Y Milicaca, o sea, es que son a patadas. Cada historieta siempre sale un montón de cosas que ahora, por ejemplo, ya no existe, porque ya ahora mismo el que quiere ir a la mili pues va voluntariamente, no hay esa obligación o no existen otro tipo de cosas, a lo mejor, ¿no? Pero han sido años que lo he ido recogiendo y te das cuenta que es un poco batallitas que hemos dejado en el camino y están ahí, están ilustradas. De hecho, el Jueves es un poco un retrato de la segunda transición, ¿no? De lo que pasó hasta estos días, ¿no? Y bueno, siempre fue fresco aquello de lo que hacíamos, teníamos un contacto directo con la gente, y había buena química, ¿no? Pero sobre todo eso, que el papel impreso está bien, era una forma de comunicar que veías que la gente lo recibía, ¿no? Ahora un kiosco es diferente porque ya no, lo que hace ya pasa muy desapercibido, el Jueves ya no tiene ni de lejos las ventas que antes tenía. Y claro, incluso ahora con tanto internet, cualquier cosa que haces pasa muy desapercibido, no sé, hay tanta información, saturación de información que ya no da el golpe que antes dabas, ¿no? Que antes dabas un golpe
y parecía que hacías algo, ¿no? Ahora ya pasa todo muy, muy desapercibido, ¿no? Y luego encima es que no cobras, porque claro, todo lo que haces por internet es todo gratis, con lo cual ya es una ruina para el autor, porque ya es la cultura de lo gratuito que vamos a detrás como el cangrejo, ¿no? En cuanto a derechos, en cuanto a respeto a la profesión, pero son todos los niveles, guionistas, cineastas, fotógrafos, todos vamos mendigando que nos paguen algo. Yo ahora voy cobrando cosas que pues, ni la mitad de lo que cobraba hace 10 años, o sea, que cosas que vamos mal, casi parece que lo hace gratis, y para hacer eso, pues yo qué sé, mejor hacer otras cosas, o atacar un banco, pero ya ni el banco, porque el banco no tiene tanto dinero, mejor un dentista, que son los que tienen dinero, o sea que... Los bancos son los que atracan a los... Exactamente, se han adelantado, pero bueno, ya así estamos. ¿Tú formas parte o formaste parte de la gente que se separó del Jueves con motivo de la censura que da la portada o no? No, yo siempre he intentado seguir el Jueves, pero ya es el mismo Jueves el que no me publica, ¿no? Pero no sé, tuvieron su rumbo y tal, orgullo y satisfacción por internet, pero es que internet es lo que comento, ¿no? Que no hay intervención, ¿no? Yo soy más de papel impreso, yo me quedo un poco antigua, me quedo con la tinta china, ¿no? A mí me gusta más el papel impreso que no las nuevas tecnologías, ¿no? Y así estamos, las redes sociales, ¿no? A veces pienso que las redes sociales cumplen el objetivo de no cobrar nunca, ¿no? Que das contenido, en vez de subes una foto, subes un dibujo y tal, ¿no? Pero no cobras por eso, o sea, que incluso en la letra pequeña te dice que pierdes los derechos de autor, o sea, que, con lo cual no hacemos nada. Y si cuelgas algo en internet, pues también pierdes sí, pierdes un poco... queda Facebook o no sé quién. A mí me han pirateado, que es otra cosa, me han pirateado un montón de dibujos, desde en Venezuela, me han pirateado la misma derecha contra Chávez, pues me han pirateado dibujos que he hecho aquí por la huelga general, o en Rusia me han hecho ediciones de Pedro Pico en ruso, con lo cual tiene su gracia, ¿no? Pero... No sé, partidarios de Putin o los otros. Ya estamos en la aldea global, ¿no? Que ya es un poco... El no cobrar, igual no cobras aquí que allá, o sea que da igual. Ahí te lo piratean y aquí pues no pagan. Vale. El Jueves vas crear un personatge dels més coneguts, Pedro Pico i Pico Vena, si no m'equivoco. Com definiries els teus personatges d'extraradi, poligoners, antisistema, narcos... Pues tú mismo lo has dicho, un poco de todo. Lo que yo hacía Pedro Pico y Pico Vena era un reflejo de un sector de la juventud, resumido en el punk y un skin, que era un poco lo más vanguardista que había. También estaban los heavies, había otro personaje que era heavy, el Paco Jeta y tal, ¿no? Y bueno, tocaba todos esos temas. También teníamos una revista que era Puta Mili, que hacíamos un personaje así anti-mili, insumiso, e intentábamos recoger todas esas sensibilidades que en los medios no aparecían, todos esos personajes no aparecían. También tenía un personaje borracho que se lo metía en el oído, el vicioso del vidrio. Y, bueno, y también una chica que era Macaria, que era la única personaje femenina que he tenido, ha sido Macaria, pero como hicieron votaciones en el Jueves y mi público es bastante abstencionista de estos que no votan, pues me hizo flaco favor, o sea, por lo mío no votaba nadie, ¿no? Y bueno, salió lo que salió, quitaron la serie, pues el miedo que tienen todos los medios es la pérdida de lector, entonces claro, la gente no te compra la revista, entonces quieren saber por qué, entonces... lo que estamos en la última fila, pues fuera, a la calle, ¿no? Tienes que hacer cosas que le guste a la más media, meter tías o meter pelotas o qué sé yo, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Fas servir les noves tecnologies i tens un blog personal, l'Espacio Tonto. Creus que la xarxa pot reemplaçar la premsa paper que es paga o es pagava a la premsa digital, que quasi sempre és gratuïta, com has dit abans? Beneficia finalment aquest sistema l'autor? Para nada, el autor es el último mono de todo este negocio, ¿no? Por las redes lo que pasa, ¿no? Que te utiliza todo el mundo dibujos, pero tú no ves nada, no ves, es toda la cultura de lo gratis y claro, no. Y yo, por ejemplo, a nivel personal, pues sí, me interesa internet, está bien, ¿no? Pero que no es la panacea, no es una cosa que es como el Photoshop. Yo el Photoshop manejo 3 cosas y ya está, no es lo único que manejo, ¿no? Por lo demás, bueno, está bien, es una forma de entretenimiento y pienso que la sociedad va por ahí por lo fácil, que a fin de cuentas cada vez se piensa menos, cada vez se lee menos y yo pienso que hay que ir contracorriente, culturizarse, leer un poquito, tomarse la molestia de pensar, que es lo complicado, ¿no? en este país, ¿no? Pero que bueno, ¿qué vamos a hacer? Son otros tiempos y ahora esto no está de moda, desde luego, o sea que
todo lo que es el papel, lo que yo siempre defiendo, pues parece que ha pasado sus mejores tiempos, ya los pasó ya, ¿no? Ahora vamos como francotiradores, un poco resistiéndonos a todo esto que hay, ¿no? Lo que se nos viene encima, ¿no? Pero ¿por qué crees que, en fin, que al pasar de papel a digital cualquier trabajo intelectual no tiene valor? ¿Qué explicación le darías tú? Porque hay mucha información sobre saturación y pierde valor, o sea pero pierde valor el autor en sí, o sea, ya te piratean de tal manera que ya un poco te faltan el respeto, ¿no? Yo siempre muchas veces me han invitado a dibujar en periódicos, en revistas, donde se dibuja gratis. Entonces yo siempre digo, y el de la imprenta cobra, ¿no? Coño, entonces nos hemos equivocado, tenía que haber elegido más la profesión de impresor, que son los que cobran, de cualquier revista de estas que no se cobran, ¿no? ¿Por qué no hablas de la obra esta que te hemos pillado, que estás acabando sobre el capellà, el Mosén Mosén Bruno. Mosén Bruno, y si tienes previsto, ya que tiene una larga carrera, larguísima, del año 70, preparar una antología o un álbum de tu obra? Pues sí, todo llegará, o sea, aún es pronto para saber. De momento, por ejemplo, con la CGT sí que estoy preparando una serie de carteles desde la transición, desde cuando era CNT a Movimiento Libertario, Ateneos y tal, ¿no? De hacer un tipo de recopilación que sea mitad libro, mitad exposición, y, bueno, y poco recopilar cantidad de cosas sueltas que he dejado por ahí, aunarlas un poquito de alguna manera, ¿no? Ahora, por ejemplo, me has pillado con el proyecto este de Mosén Bruno, que es un cura muy atípico de la provincia de Huesca, de Saravillo, que es en la frontera. Y es un trabajo que me está gustando, que la vida a las curas, la verdad, es una cosa curiosa, sobre todo así tipo contrabandista, muy especial, ¿no? Es un personaje y tal. Pero también tengo otros dos proyectos delante, que son el Estoy hecho en Cocinicas, que ya hemos sacado un par de libros, pues ahora vamos a sacar la tercera parte, la tercera continuación del libro, que se llamará Todos somos Cocinicas. Y otro, el último Aragón es vivo, que ya hemos sacado dos libros con tercera edición, y ahora vamos a sacar la tercera parte, se llama La revuelta porcina. Está basado en Teruel. El primer Aragón está basado en Zaragoza, el segundo en Huesca, faltaba Teruel. Ahí estamos. Entonces lo tengo ahí amontonado en formato guión, porque son guionistas los que hacen el dibujo y hacemos libros corales, donde participa, pues, por ejemplo, el Mosén Bruno, el guión lo ha hecho el director de la película, que fue una película que por aquí no se ha visto, lo editó en Aragón, la DGA, y el protagonista era el hijo de Don Johnson, de Corrupción en Miami. Y entonces, claro, es un corto que es muy curioso, y estamos haciendo ahora la versión en cómic, que esperemos poder forrarnos y retirarnos de esto y a vivir como millonarios. Y en eso estamos hoy. ¿Y cuándo calculas que se editará esto? Esto para octubre, esto me lo casco yo en julio, agosto. En agosto lo pinta La Revuelta, que es mi parte. Mi otra parte, la que colorea, es mi mujer, así todo queda en casa. Lo escaneamos, que es otra labor. El escáner es una cosa muy importante para un dibujante, es como la tabla de la plancha, tenemos que escanear. Dibujar ahora mismo no sirve para nada, o sea, si no lo escaneas, no sirve, o sea, tenemos que escanear las cosas. O sea, toda la memoria que tenemos detrás, hay cantidad de cosas sin escanear y tenemos que tomar el trabajo de pasar a la plancha y escanear. Entonces, seguramente, pues para octubre tendremos libros en el mercado, o sea que solamente irá a 4 librerías, pero bueno, las más importantes, porque son libros muy de Aragón, que bueno, aquí siempre habrá sitio. El que le interesa siempre consigue, pues siempre hay librerías de cómics especializadas que van a parar los libros. O siempre está el Salón del Cómic de Barcelona, que siempre acabamos siempre ahí en el bar, sobre todo, que es el sitio más importante del Salón del Cómic, donde nos vemos todos los dibujantes de cómic y editores. Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte, y te dejamos que continúes con ¿A el vosotros? cómic este que tienes encima de la mesa y que tiene muy buena pinta. Pues suerte, sobre todo suerte con la memoria, que es una cosa muy importante. De hecho, estoy relatando ahora la memoria histórica de 1850. ¿Cómo se dibujaban los carabineros de la época? Pues una cosa muy importante. Para eso está Internet, para ir rastreando cómo se dibujaban entonces. Pero la memoria, sobre todo la memoria de los dibujantes, también es importante, la que nos queda, o que ya cada vez que nos queda menos memoria. Por ahí, salud y suerte. Pues muchas gracias. Nada, a mandar.